Oculto en el corazón de África, se encuentra un lugar maravilloso. Pocos han oído hablar de él, y aún menos lo han visto. Este pródigo terreno atrae a miles de migrantes. Aportan diversidad al terreno. Pero siempre están en movimiento. No todos pueden hacer esos viajes. Esta tierra escarpada es el hogar permanente de hipopótamos, cocodrilos y leones. Sus historias se desarrollan en paralelo. Viven más o menos en armonía. Hasta que un feroz ciclo climático pone su mundo patas arriba. La implacable sequía y la escasez de recursos convierten las luchas territoriales en batallas por la supervivencia. Lo que debería ser una lluvia reparadora provoca inundaciones de proporciones bíblicas. Esto es Katavi. En el corazón del gran valle del Rift africano, al oeste de Tanzania, se extiende una antigua franja de tierra. Katavi tiene casi 5.000 kilómetros cuadrados de naturaleza virgen. Las alas negras de las picotenazas llenan los cielos de Katavi. Los bajos niveles de agua para esta época del año las atraen aquí antes de tiempo. Y son más que nunca. Bajo este presagio del desastre, comienzan nuevas vidas. Una joven leona ha dado a luz. Ella es Mwesi, miembro de la manada que vive a las orillas del río Katuma. Esta es su primera camada. 4 cachorros de león sanos, de pocas horas de vida, que empiezan a abrir los ojos. Hace un mes, se separó de la manada para encontrar un lugar apartado donde traer sus cachorros al mundo. Pronto llegará el momento de presentar a estos pequeños a la familia. La maternidad es agotadora. A medida que sus cachorros crezcan, la madre necesitará el apoyo de su propia madre y de sus tías. Y la protección del padre de los cachorros, Arthur. Pero hace semanas, Arthur siguió a las manadas de búfalos hacia el bosque. Y no ha regresado. Esta madre primeriza no lo sabe, pero acabó herido.
inmovilizado y dado por muerto. Sus cachorros han nacido en un mal momento. Llueve poco para esta época del año. Al haber menos pastos, las presas son escasas en una época que suele ser de abundancia. Para las picotenazas, el río poco profundo ofrece una buena oportunidad para alimentarse. Su temprana llegada advierte de una sequía extrema. Las llamadas de Muesi pidiendo ayuda quedan sin respuesta, pero no pasan desapercibidas. Un macho rebelde que llegó con los búfalos hace semanas espera su momento. Durante las próximas semanas seguirá sin llover. El antaño caudaloso río Katuma es casi un arroyo. Reunida con la hermandad, Muesi hace todo lo posible por ahorrar energía. La manada aumenta. La madre de Muesi, Patch, también tiene cachorros, su quinta camada. Como madre experimentada, es consciente de los peligros a los que se enfrentan los cachorros. Katabi es un lugar difícil para los leones. Pocos cachorros sobreviven a su primer año aquí. Con escasos recursos y un padre desaparecido, esta familia se enfrenta a sus peores momentos. Pero hay algo positivo. El resto de la manada está unida. Patch y Muesi pueden criar juntas a 8 cachorros. Apartada del río, esta arboleda es el refugio ideal para la manada. Los rincones y grietas ofrecen espacios para escapar del calor y esconderse si es necesario. Mientras, los adultos utilizan las zonas más altas para detectar presas y amenazas potenciales para los cachorros. En el frescor de la mañana, Patch lidera la patrulla de la manada. Tiene hambre y se queda sin leche. A pesar de ello, no se une a la manada. Muesi también se queda con sus cachorros. Los leones adultos
pueden sobrevivir sin comida durante casi 2 semanas. Los cachorros no. El resto de la manada se pone en marcha por las orillas del Katuma, donde pueden permanecer cerca de la sombra y el agua. Con tan poca lluvia, solo las curvas más grandes del río son profundas para que los hipopótamos se revuelquen. El espacio es escaso, y para asegurarse un lugar en el agua, hay que tomar medidas. Desplazados río arriba por los bajos niveles de agua, estos dos machos desafían al macho dominante. No es habitual, incluso para este experimentado macho alfa. Es desconcertante para una hembra y su vulnerable cría. El macho alfa se enfrenta a uno de los intrusos. Parece retroceder. Pero entra en el territorio del macho para consternación de las hembras residentes. El alfa no sabe qué hacer. ¿Expulsar al que está en el agua? ¿O enfrentarse al de tierra? Nunca había vivido esta situación. Abrir sus mandíbulas al máximo podría advertir a su atacante. No ha habido suerte. Le sale el tiro por la culata. Tiene la nariz perforada. El otro contrincante aprovecha. Y se une a la pelea. La situación del alfa es desesperada. El ataque de dos machos es poco habitual. Juntos pesan 6 toneladas. Tiran de él hacia aguas más profundas. En reposo, un hipopótamo puede aguantar la respiración 5 minutos. Los rivales lo mantienen bajo el agua para ahogarlo. Si el alfa muere, el bebé hipopótamo será asesinado por sus sucesores. Mientras el viejo macho exhala su último suspiro, la madre se escabulle con su cría. No es común que dos hipopótamos den un golpe de estado. Pero este año es diferente. Una sequía cada vez más intensa está alterando el comportamiento de los animales en Katavi. Amanece en una colonia de hipopótamos que ha cambiado por completo.
viejo macho que una vez fue su protector y padre de sus crías, yace muerto en uno de los últimos canales. Uno a uno, los miembros del clan se acercan y lo acarician. No está claro qué pasa. Se reúnen alrededor del cuerpo, como en señal de luto. O como una forma de aceptar su pérdida. Los elefantes suelen comportarse así, pero no es común en los hipopótamos. Bajo este sofocante calor, la sombra de las ramas proporciona un respiro. Es una de las razones por las que los leones de Katavi tienen la habilidad de trepar. Muesi nunca había visto a los facóqueros desde el suelo. Tendrá que ser rápida y sigilosa. Usando los barrancos como cobertura, podría acercarse lo suficiente para atacar. Con este calor, sprintar para alcanzar a un facóquero es imposible. Pero algo llama su atención. Los buitres son buenos investigando. Detectan presas a 7 kilómetros. Pero un festín de este tamaño no permanecerá oculto mucho tiempo. La muerte del hipopótamo es una recompensa para los cocodrilos, si pueden hacerse con ella. El más grande conoce la técnica. Agarrar y girar. Estos veteranos están preparados para la abundancia y la escasez. Esta comida los mantendrá durante meses. Sola con los cachorros, Patch se debilita y necesita comer. Muesi no ha vuelto. Patch sabe que los buitres son una señal de comida. Es una lección que los leones aprenden pronto. Una comida delante de sus narices le tienta demasiado. Patch sabe que dejar a los cachorros es arriesgado. Pero está adelgazando. No le queda leche. Y si no alimenta a los pequeños, morirán.
Los cachorros nunca se han quedado solos. Su única protección es el camuflaje. Al otro lado del río, el macho rebelde está listo para aprovechar su oportunidad. El camuflaje quizá no baste. En su estado, caminar 1 kilómetro por la orilla es un esfuerzo. Pero el olor de la carne la anima. Por fin, ve a Muesi. Meterse en el agua con cocodrilos es angustioso. Patch sabe que acercarse demasiado a estos dientes es peligroso. Si un cocodrilo la agarra, no escapará. Ahora que sus dientes están desgastados, la blanda carne del hipopótamo es justo lo que necesita. No tardan en llegar refuerzos. El resto de la manada también ha seguido a los buitres hasta el cadáver del hipopótamo. Cambia el equilibrio de poder. A regañadientes, los cocodrilos se rinden. La manada puede alimentarse por fin. Cada uno comerá 1/4 de su peso. Pero podrían pagar un precio muy alto por dejar la guarida vacía. Un kilómetro río abajo, el macho rebelde cruza el territorio de la manada. Ha estado observando y esperando. No se sabe nada de Arthur desde hace semanas. Es el momento de tomar el control. Los cachorros son lo único que se interpone. Si quiere engendrar a los suyos, necesita que las hembras vuelvan al celo. Y no lo harán mientras amamanten a sus crías.
Los huele. Están cerca. Ha visto movimiento entre las ramas. Ocultos, los cachorros podrían estar a salvo. Pero la llegada de un extraño despierta la curiosidad de uno. Es un terrible error. Confundidos y asustados, los cachorros no pueden hacer nada más que esperar. Un cachorro, que lleva la capacidad de trepar en la sangre, sigue su instinto. Pero no es lo suficientemente fuerte como para llegar lejos. No puede hacer nada más que quedarse quieto y pasar desapercibido. A más de 1 kilómetro, Patch no oye los gritos del cachorro. Pero quizá intuya que algo va mal. La misión del león no ha terminado. No se detendrá hasta que todos los cachorros mueran. La manada regresa a la guarida con la barriga llena. Patch llama a sus cachorros. Suelen venir corriendo. Muesi se da cuenta de que algo va mal. El león huye. No responden a la llamada. Hasta que... está aterrorizado, pero vivo. Otro.
Los lamentos tranquilizan a los cachorros. Uno a uno, salen de sus escondites. La familia se reúne. Hay 6 supervivientes. Patch y Moesy han perdido un cachorro cada una. Pero podría haber sido peor. La manada tendrá que mudarse. La guarida ya no es segura. El león no terminó el trabajo. Las semanas pasan y las condiciones en Katavi empeoran. Las lejanas tormentas no traen lluvia, sino fuego provocado por relámpagos. Los vientos calientes convierten la ceniza en polvaredas que asolan la tierra como espíritus malévolos. Es el infierno en la tierra. Los búfalos, acorralados por los pastos carbonizados e incomibles, se ven obligados a regresar a las llanuras. Solo los más fuertes sobrevivirán con tan poco forraje y agua. Contra todo pronóstico, Arthur ha sobrevivido. Hace 2 meses, abandonó la manada para seguir a los búfalos. Demacrado y herido, su viaje le ha pasado factura. No aguanta el calor de las llanuras. Regresa al territorio de su manada. La noche alivia el calor. Refresca lo suficiente para que los cocodrilos salgan en busca de agua. Dan unos pasos y necesitan descansar. La madre hipopótamo y su cría aprovechan el frescor de la noche para viajar.
agua desaparece en Katabi. Y también lo hacen las opciones de la madre hipopótamo. Ya no cuenta con la seguridad de su manada. Solo le queda refugiarse en un abarrotado lodazal. Un lugar poco seguro para una cría. Pero tampoco está a salvo fuera. Los hipopótamos pesan 10 veces más que los leones y rara vez son su presa. Pero están todos nerviosos. Y los hambrientos leones pueden hacer locuras. Ha elegido su lugar sabiamente. A un anciano hipopótamo no le molesta su compañía. Su presencia sirve para disuadir a los leones. Tienen que buscar otras opciones. Una madre con gemelos. Algo inaudito en hipopótamos. Si permanecen junto a ella, los protegerá. Pero es difícil no entrar en pánico. Su madre está indefensa. Si ayuda a una cría, dejará a la otra expuesta. La abandonan a su suerte. Un pequeño hipopótamo no puede alimentar a toda la manada. A medida que el ciclo climático se intensifica, muchos se ven atraídos por los recursos del menguante río Katuma. Cuando el estómago ruge, todo parece una presa. Un cocodrilo de 1 metro parece factible. La abuela es más intimidante.
Métete con alguien de tu tamaño. Tal vez alguien con menos dientes. Con la barriga llena de peces, a los pelícanos les cuesta alzar el vuelo. Ha encontrado una mina de oro. La leona hace acopio. Selecciona su próxima víctima, ralentizada por la carga de bagres. Objetivo fijado. Este pelícano no se rinde sin luchar. Es hora de dar por terminado el día y volver a las aves que capturó antes. Si recuerda dónde las dejó. Han descubierto su escondite. Los leones no son los únicos oportunistas. Los cocodrilos no matan a los pelícanos, pero se aprovechan de los cadáveres. Una dura lección para la leona hambrienta. Los charcos de lodo están superpoblados. Al amparo de la puesta de sol, la madre hipopótamo y su cría se escabullen una vez más para probar suerte en otro lugar.